banda criminal Tren de Aragua. El grupo nació hace 14 años de un sindicato que resultó extorsionando contratistas de una obra del tren que atravesaría el estado de Aragua en Venezuela. En el año 2021, el entonces fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, nos advirtió a todos, a nosotros, a ustedes, a las autoridades políticas, que en Chile estaban operando los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En ese mismo año, en 2021, además se abrieron en nuestra frontera norte 60 pasos ilegales. No 1, 2, 3 o algo menor, 60 pasos ilegales. Ya en 2024, hace un par de meses, el mismo fiscal señaló que el control de la frontera norte se acababa a las 6 de la tarde y que de ahí en adelante chip libre. Y hace pocos días, 1000 efectivos de la PDI realizaron un operativo con el que se logró capturar a 43 integrantes de la banda extranjera de crimen organizado, los Trinitarios. Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, decretó su desarticulación. Que era una amenaza para la seguridad del país y que ha sido desarticulada. Eso es todo, amigos, diría parece Monsalve. Pero ¿cuál es la verdadera realidad de Chile? ¿Dónde está el narco? ¿Qué poderes tiene? ¿A qué autoridades controla? En esta nueva columna quiero que respondamos todas esas preguntas a partir de una historia terrorífica, pero que todos los chilenos, sobre todo nuestras autoridades políticas, deberían conocer. El año pasado, el conocido urbanista Iván Poduje publicó su libro Chile Tomado, este libro, que en un poco más de 130 páginas describe aquello que Manuel Monsalve debería saber antes de decretar desarticulaciones de organizaciones de crimen organizado. Porque este libro trata, entre otras cosas, de la penetración progresiva de las bandas de narcotráfico en nuestro país y cómo la inmigración ha operado como un acelerante infernal de dicho proceso. Y digo que este material debe llegar a ojos y oídos de los políticos porque los datos sobre la presencia del narco en nuestro país y principalmente en la capital son escalofriantes. El autor, Poduje, relata que a fecha de 2009 y según un estudio de CIPER, existían en la región metropolitana 79 zonas a las cuales la policía y el Estado en general no entraba. O sea, zonas en las que el Estado no existía de ningún modo. ¿Y por qué? Porque estaban controladas, tomadas por el narco, por las bandas organizadas de narcotráfico. Y ese territorio, el que agrupaba a esas 79 zonas de la región metropolitana, era el lugar de residencia de 660.000 personas, 660.000 afectados por la dejación de nuestras autoridades, sometidas a la ley del narco, 660.000 chilenos extranjeros en su propio país. 14 años después, un estudio de Atifba reveló que el número de barrios ocupados, tomados por el narco, se elevó a 175. O sea, se duplicó y más. Son ya entonces 175 barrios equivalentes a un 24% del área metropolitana. O sea, un cuarto del área metropolitana. Y equivalentes también a la superficie urbana del Gran Valparaíso. Todo ese territorio ocupado por el narco. 8.600 hectáreas. Y los afectados ya no son 600.000 personas. Son 1.700.000 personas que viven en territorio tomado por el narcotráfico. Y esos datos, los que explican la penetración acelerada del narcotráfico en nuestros barrios, se complementaron con los números de homicidios que entregó el año pasado la Fiscalía Centro Norte respecto del año 2022. Y ojo aquí, la conclusión es quizá la que podría llevar a los políticos a prestarle un poco más de atención a esta brutal crisis. Las mayores tasas de homicidio se trasladaron desde la periferia hacia las zonas centrales, hacia las comunas de Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Recoleta principalmente. No han llegado todavía hacia el sector oriente, pero siguen en su camino de desplazamiento, siguen traspasando las fronteras comunales. Y no solo eso. Del análisis de las comunas de Santiago Centro Norte que realiza la Fiscalía, se concluye que 40% de esos homicidios estuvieron relacionados con el crimen organizado y que sus principales motivos, los motivos de esos homicidios, fueron contexto de banda criminal, tráfico de drogas, cobro de dineros y extorsiones. Y también, ojo, el 40% de las víctimas y de los imputados fueron extranjeros. En el caso de los Trinitarios,
esta banda de narcotráfico y crimen organizado de las que les hablaba recién, sus familiares reclamaron en los momentos previos a su audiencia de formalización que estaban siendo detenidos por ser dominicanos. O sea, acusaron racismo. Y la verdad es que dieron en el palo. En el palo porque obviamente esto no se trata de racismo, pero sí se trata de nuevas nacionalidades y sí se trata de inmigración. En la historia que yo les relataba, en el libro que yo les comentaba, su autor, Poduje, apunta directamente a la inmigración como factor fundamental en la avanzada narco. Y lo cierto es que de otro modo no puede ser, si los datos en ellos son muy elocuentes. El Observatorio para la Migración Responsable ha estudiado la invasión migratoria latamente. En solo 4 años, de 2000 a 2018, los inmigrantes que residían en Chile aumentaron en un 325%. Pasamos de 400.000 a 1.300.000. En un poco más de un año ingresaron, en modo de tráfico, 150.000 haitianos y entre 2017 y 2019, 350.000 venezolanos. Entre 2018 y 2021, o sea, en 4 años, PDI registró 88.000 ingresos ilegales. Ahora solo en estos últimos 2022 y 2023, los ingresos ilegales ya superan los 98.000 y la tasa de expulsión de esos 98.000 es de un 2,7%. O sea, entraron cerca de 50.000 por año y se expulsaron a menos de 1.000. No puedes asociar la delincuencia a la inmigración, dicen. Estás criminalizando y estigmatizando, etc. Eso nos dicen. Pero a ver, datos. Datos duros. Ingresó a Chile el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tren de Aragua, Los Trinitarios, etc. Y les doy datos más duros, les doy números. Los extranjeros representan el 8,1% de la población de Chile. Pero ojo con esto, en las cárceles corresponden a más del 14% de todos los presos según los datos de Gendarmería. Y ojo, casi un 20% de los victimarios, es decir, de los autores de los delitos, son inmigrantes. Para que se entienda, son menos de una décima parte de la población chilena, pero casi el doble que eso en las cárceles chilenas. Y casi una quinta parte de los delitos son de su autoría. En Tarapacá, que es donde se instaló el Tren de Aragua en Chile, la población extranjera es de un 18%. Son 73.000 extranjeros de un total de 400.000 habitantes en Tarapacá. Pero en las cárceles de Tarapacá representan más del 50%. O sea, no corresponden ni siquiera a una quinta parte de la población de Tarapacá, pero sí a más de la mitad de la población carcelaria de esa región. Los Trinitarios nació en una cárcel. Tren de Aragua nació en una cárcel. Primer Comando de Capital, la otra banda narco que llegó a Chile desde Brasil, nació en una cárcel. La incidencia de la invasión migratoria en la expansión y control del narco es absoluta. Y esto lo estamos pudiendo ver. Está teniendo manifestaciones concretas, palmarias. No son solo un grupo de datos, de números. Y en el libro que les he estado comentando se detalla con mucha claridad. En uno de sus recorridos por Alto Hospicio, el autor relata su paso por las tomas La Mula y Alto Molle o La Pampa. La primera, más pequeña, con una superficie de 83 hectáreas, pero con calles con trazado regular, manzanas ortogonales, tendido ilegal de electricidad, etc. O sea, verdaderas urbanizaciones. La segunda, Alto Molle, de 130 hectáreas, con 11.000 viviendas, 11.000 viviendas. Un poco más desordenada, pero con pasajes cerrados y controlados por un administrador que hace las veces de guardia. Una toma con centros comerciales, talleres mecánicos, restaurantes, peluquerías, barberías, capillas evangélicas, con tacos. Allá la utilización de los autos es normal, es masiva. ¿Y por qué les hablo de esta toma? Porque esa zona, esa toma, está controlada por bandas de venezolanos y colombianos que las organizan las tomas, las urbanizan, venden los sitios y por supuesto imponen su ley. Y esto que les comento a ustedes, que Iván Poduje, el autor de este libro, conocen terreno y describe en su libro, se transformó para bandas de narcotráfico, para bandas de crimen organizado, en un modo de operar, en un verdadero negocio inmobiliario, por supuesto, absolutamente ilegal. Como nuevo dato, esto es de nuevo algo extranjero, un negocio extranjero, importado. Importamos personas, importamos crímenes, importamos modelos de negocio. Un 40% de la vivienda que se levanta en Perú y México
corresponde a la organización de tomas ilegales. Y digo que es realmente un modelo de negocio porque opera y se organiza como tal. No es azaroso y desordenado o mera generación espontánea. El autor bien lo describe en el libro con evidencia. Primero, la organización criminal detecta los predios abandonados, o sea, que no están siendo utilizados en este momento. Estos pueden ser de particulares o del fisco. Ustedes entenderán que los criminales no entran en distinciones sobre su naturaleza jurídica. Entonces, se detectan los predios. Se organiza la usurpación. Y cuando se organiza me estoy refiriendo a algo completamente profesional. Se organiza con topografía y arquitectura. Se diseña la usurpación. Y con eso luego se comienzan a abrir las calles. No con palitas y camionetas, no. Se procede a la apertura de las calles con maquinaria pesada. Maquinaria hecha y derecha. Con eso listo se traslada a personas. Las suficientes, dice el autor, como para evitar el desalojo. Sí, en esto está todo pensado. Es realmente un modelo, una organización de toma. Con la suficiente gente se cercan los sitios y luego comienza la venta de terreno, que se hace nada más y nada menos que por redes sociales, por precios que fluctúan entre los 4 y 7 millones de pesos. El caso de San Antonio es realmente un ejemplo concreto y escandaloso de aquello. El equipo de Poduje detectó 388 hectáreas que se habían loteado en menos de 4 años, con terrenos que van entre los 400, 600 y 800 metros cuadrados con vista panorámica hacia el mar desde el Cerro Centinela. Estamos hablando, en muchos de estos casos, de segundas viviendas a partir de tierras usurpadas, o sea, un negocio inmobiliario ilegal de bandas criminales importado del extranjero que está operando en Chile y que genera 50 millones de dólares al año en ganancias. Y por eso, por ese volumen de ganancias, es que las bandas criminales de Perú y México, y Centroamérica en general, cuentan con lo que el autor describe como el brazo inmobiliario de los carteles. Esa es la realidad de Chile hoy. Ese es el Chile tomado, controlado por el narco. Manuel Monsalve decretará la desarticulación de bandas. Quizá en el interior se golpeen las espaldas, levanten pecho, etc. Pero la realidad es que 1.700.000 personas, solo en la región metropolitana, viven hoy en territorio tomado por el narcotráfico. 40% de los homicidios de la zona centro-norte de Santiago estuvieron relacionados con el crimen organizado. La tasa de expulsión de inmigrantes ilegales que ingresaron en el periodo 2022-2023 es de un miserable 2,7%. Y el brazo inmobiliario de las bandas de crimen organizado está inyectando a las arcas de dichas bandas 50 millones de dólares al año en ganancias.